La Biblia dice, usted, antes que decir la Biblia dice, usted no se ha puesto a pensar, ¿qué harías tú? ¿O cómo tú operarías si tú fueras diablo? Es una expresión de la cual es como que, como así. Pero muchas veces nosotros ocupamos el papel del diablo y no nos damos cuenta. Y en la Biblia hay muchos pasajes bíblicos y muchas enseñanzas donde tú ocupas el papel de Satanás y te conviertes en un estorbo para lo que Dios ha dicho. Dice Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y a mí me gusta comenzar por Génesis. Yo siempre le he enseñado a los estudiantes de doctrina que toda doctrina, ¿dónde nace? Parece que no me escucharon los estudiantes. Yo he enseñado que toda doctrina, ¿dónde nace? ¿Por qué? Porque es el principio de todas las cosas. La doctrina de la salvación. Los primeros pininos de la doctrina de la salvación y de la redención comienzan en Génesis. La doctrina de la justificación, de la santificación, de la propiciación, sus inicios en Génesis. Si una doctrina bíblica no tiene un fundamento en Génesis, piensa muy bien, ¿por qué? Toda doctrina debe tener su principio en el libro de Bereshit, que es el principio, el comienzo del libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, ¿cómo dice Dios? Hagamos el hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, mira lo poderoso es, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuestro inicio como hombre no sucedió en Génesis. Y ese es un concepto que nosotros tenemos que quitarnos como iglesia cristiana. El comienzo, el inicio o la creación del hombre no comenzó en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28 no es el comienzo del hombre, es la materialización del hombre. ¿No sabían eso? Génesis 1:26 no está hablando el comienzo del hombre como tal. Está hablando, es la materialización del hombre. Porque tú y yo no fuimos creados en Génesis. Fuimos materializados en Génesis. El libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que tú y yo no fuimos creados en Génesis. Tú y yo fuimos creados antes, o nacimos o fuimos ejecutados por Dios, fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Y esa palabra fundación en el diccionario bíblico viene de una palabra griega que katabolí, que significa fundación, principio, concepción, edificación. O sea que antes que el mundo fuera hecho, creado, fecundado, originado,
Ya tú fuiste creada en Dios. Ya Él te escogió. Ya Él te cogió para mí y dijo, es mía. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, es porque yo soy importante para Dios. Dios no escoge a alguien que no sea importante. O sea, eso nos hace ver a nosotros que el nacimiento que yo tuve naturalmente no fue una coincidencia ni un accidente, fue el propósito del Padre. O sea, no importa el medio o el mecanismo, puede sonar fuerte y tú me puedes decir, ay, no, ese es muy fuerte. ¿Sabes? No importa cómo se originó tu procreación o tu concepción, lo importante era que Dios te necesitaba. Lo importante era que Dios te necesitaba y tenía que unir al hombre específico, a la mujer específico, para que se diera un resultado específico. Quiero que me cante la idea, no eres una coincidencia, no eres un accidente. Porque muchas veces muchos pueden decir, y ese padre que tengo yo, y esa madre que tengo yo, ¿y por qué nací en esta familia? Si no hubiera sido tu familia, no hubieras nacido tú. Dios no necesitaba porque te necesitaba a ti. Porque muchos de nosotros nacimos para romper maldiciones en nuestra descendencia. Porque si tú miras para atrás, tu generación puede estar marcada por una generación de gente prostitución, drogadicción, alcoholismo, homosexualismo, pero Dios te llamó y Dios te escogió para que tú y solamente tú rompieras con esa maldición. Y Dios te escogió y dijo, ok, tu generación es maldita, pero yo te escogí porque a partir de ti se rompe toda maldición y comienza una generación de bendición. Y muchas veces nosotros peleamos, pero Dios te escogió para romper. Y de aquí en adelante, tu generación nunca más será llamada una generación maldita. Fuiste escogido por Dios. Génesis y Efesios marcan, nos enseñan que yo no soy producto de una casualidad. Soy producto del propósito, así está, de Dios. O sea, eso nos hace entender que tú y yo no somos un cuerpo con un espíritu. Estos pasajes nos cambia la idea y nos revela que tú y yo somos un espíritu con un cuerpo. No, un cuerpo con un espíritu. Ahora mira, la Biblia nos enseña que Adán y Eva y en adelante fue creado a imagen y semejanza de Dios. El pecado no acabó con la imagen de Dios en el hombre, la distorsionó. No puede el pecado acabar con una imagen de alguien que es espiritual. Y el objetivo principal del enemigo, y que sigue haciendo en estos días, es desconectar al hombre de Dios. Porque cuando el enemigo desconecta al hombre de Dios, el hombre se pierde. Satanás rompió por causa del pecado la comunión que tenía Adán y Eva con Dios. Y eso lo vamos a ver en varios pasajes bíblicos. Génesis capítulo 3 versículo 6 al 8 dice lo siguiente. ¿Se acuerdan un poquito la historia cuando Dios le dice a Adán y a Eva, de todos los árboles pueden comer, excepto el árbol de la ciencia, del bien y del mal? Y le dice Dios a Adán y a Eva, porque el día que ustedes coman, ese día morirás. Si ven la historia bíblica, dice que la serpiente, tipología de Satanás, ¿verdad?, era más astuta que todos los animales de las bestias que habían sido creadas. Y se le presentó a Eva y empieza a decirle lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La pregunta es, pero ya no lo había visto cuando Dios le dijo que no lo comiera.
¿Cómo Dios le va a decir a Eva y a Adán, no coman de este árbol si no sabían cuál era? Ya ellos lo habían visto. Entonces, aquí hay como que algo, fíjate ahí, si ya yo lo había visto, ahora porque el pasaje bíblico me enseña, me dice, y vio la mujer. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, un árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así de ella. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Pero mira lo que dice, y entonces fueron, ¿qué? Ellos estaban ciegos. Ya les voy a explicar. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Si nosotros nos vamos en la primera parte que acabamos de leer, que dice, y vio la mujer que el árbol era agradable y codiciable, esa palabra vio viene de la palabra hebrea que es ra'á. Porque yo toco mucho el hebreo, porque el hebreo nos da un contexto de lo que el pasaje bíblico nos quiere enseñar. Dice que esa palabra vio viene del hebreo ra'á, que ra'á significa considerar, contemplar, descubrir, observar y reconocer. Dios le dijo a Adán y a Eva, y le dijo a Eva, no pueden comer de este árbol. Pero la serpiente, cuando le incitó a comer, Eva se desconectó de lo espiritual y empezó a observar lo material. Se desconectó de lo espiritual y empezó a ver las cosas carnalmente. Y muchas veces cuando Satanás quiere separarte de la presencia de Dios, hace que tú mires con los ojos naturales y no veas con los ojos del Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Porque las cosas de arriba son eternas, pero las terrenales son temporales. Desconecta, no existe nada más peligroso que un hijo de Dios desconectado de lo espiritual, mirando lo material o lo carnal. Porque cuando empiezo a moverme con mis sentidos, todas mis acciones van a estar basadas de acuerdo a lo que yo veo, a lo que yo creo o a lo que yo siento. Y eso no es fe, eso es lógica. Y necesitamos volver nuevamente a la fe. Amén. Porque muchos decimos, ¿tú crees que te va a ir bien? Sí, yo creo que me va a ir bien. Y confundimos lo que es esperanza con lo que es fe. Y son dos cosas totalmente diferentes. Esperanza es que te va a ir bien. Tú sabes que te va a ir bien. Aunque tengas a Dios o no a Dios en tu corazón. Pregúntale a cualquier persona. Pregúntale a un ateo, ¿cómo te va a ir en este 2025? ¿Me va a ir bien? ¿Tienes fe? No, tienes esperanza. Pero cuando la esperanza se agarra de la fe y la fe está marcada por una palabra de Dios, ponle firma, sello y seguridad. Que no importa la tormenta que se presente, los obstáculos que vengan, no importa si el mismo diablo se presenta, Dios va a cumplir lo que te dijo. Porque aún la palabra me enseña que Dios utilizará a los mismos hijos del diablo para bendecirte y cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer con tu vida. Pregúntale a Israel cuando estaba en el desierto, cuando estaba en Egipto, antes de irse para el desierto. Yo le digo, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a una tierra de prosperidad y de bendición. Pero perdónenme la expresión, y la voy a decir la expresión costeña, estaban pelados, llevados. En Egipto eran esclavos.
y los esclavos no tenían. Pero cuando Dios lo va a sacar, después de todo lo que hizo Dios de las plagas, dice que los egipcios se quitaban las argollas y se las entregaban, los oros, las cadenas, y se las entregaban. O sea, Dios utilizó a los que los tenían opresores para bendecirlos. Y sabes algo, muchas veces nosotros nos quejamos de gente que no, pero tú no sabes si esa es la que Dios va a usar para posicionarte, para proveerte, para llevarte en alto. Porque hay cosas que Dios va a hacer contigo y de pronto no tienes los recursos, o de pronto los recursos no se han dado, pero Dios levantará a un egipcio para bendecirte. Porque la Biblia dice que la finanza y la riqueza de los impíos están dadas para los hijos de Dios. Dios no está jugando con nosotros. Ahora, dice que ella vio, pero después dice que ella oyó. Y esa palabra oír, cuando dice, y oyó la voz de Jehová. ¿Cómo así que oyó la voz de Jehová? Si ya habían sido creados, si ya Dios le había dicho algo, ya Dios estaba con ellos. ¿Cómo así que ahora oyó? Esa palabra oír viene de una palabra hebrea que es shamá, que significa prestar atención con oídos. O sea, dando a entender que Dios en el Edén, en el paraíso, a Adán y a Eva no le hablaba exteriormente, le hablaba a ese espíritu. Y cuando Adán y Eva se desconectan de Dios, ya no le escuchan, ya no lo huelen, ya no disciernen. Entonces venimos al servicio porque estamos desconectados. Aquí no está Dios. Yo no siento la presencia de Dios. Pero si tú estás desconectado, tú la vas a sentir. ¿Qué presencia tú vas a sentir de Padre si tú no le conoces? Y esto le pasó a Eva y a Adán. Empezaron a escuchar porque Dios tuvo que hablarle de la nueva naturaleza que tenía. Ya no me entiendes en el espíritu. Ahora te voy a hablar carnalmente. Adán y Eva, ¿dónde están? Tuvieron miedo. Por primera vez la Biblia nos demuestra y nos enseña que escucharon a Dios exteriormente. Ya no estaba Dios hablando de ese espíritu porque el pecado lo desconectó. El propósito de Adán era desconectarlo de la presencia de Dios y lo hizo. Y desafortunadamente, de ahí en adelante, todos nacemos desconectados del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. No existe otro camino. Ni San Pancracio, ni San Pepito, ni San Vicente, ni San Juan, ni San Pablo, ni San Tadeo, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen de Guatemalteca, ni la Virgen María. El único camino que la Biblia me enseña, que me conecta nuevamente a mi naturaleza principal, Jesucristo. Puedes orar, puedes ayunar, puedes clamar, pero si no te conectas con la fuente de lo sobrenatural, nada sucederá. Y eso fue lo que vio Adán y Eva. Dios le empezó a hablar desde su interior. Y mira lo más maravilloso de este pasaje. Y dice que ellos se escondieron. Wow. Yo me veo acá. Oye, tú que estás en la punta, mi amor, ven. Mi amor, ven, te necesito. Dios siempre me dice, ay, tú siempre me llamas a mí para ejemplo, pero no tengo más nadie. Ven, mi amor. Ven, mi amor, tú también. Dice que ellos se escondieron. Miren esto. Y présteme atención a lo que te quiero enseñar. Esa palabra esconder viene de una palabra hebrea que marca un precedente. Y viene de una palabra hebrea que significa o que es caja. La que cahabá. Esa palabra cahabá significa
esconderse en lo oculto o en lo secreto. Pero esa palabra Cahabá nace y proviene de una palabra poderosa que es Cahabá, termina en D, le ponen la D, antes no la tenía. Mientras Cahabá era esconderse en lo secreto, Cahabá es esconderse en el pecho. Esconderse en el pecho significa afecto y significa amor. Adán y Eva en el Edén, en el paraíso, estaban escondidos, sí, pero ¿dónde? En el seno de papá, en el pecho de papá. Por eso papá le hablaba siempre a su espíritu. Por eso que ellos, todos los nombres que tenían los animales se los pusieron, y dice la Biblia que hasta hoy permanece. Por eso ellos tenían poder y autoridad para no juzgar, y los animales le obedecían. Estaba Adán y Eva, ¿dónde? Escondidos en su pecho. Dios se movía y ellos se movían. Dios caminaba y ellos caminaban. Dios paraba y ellos paraban. Pero vino el Satanás, vino el enemigo, y le produjo fue separarlo y esconderlo en secreto. Ya no estaba aquí, ya estaba allá. Por eso Dios tuvo que empezar a hablar desde otra posición, de la posición del pecado, de la posición de la separación del hombre con Dios. Y empezó a decirle, Adán, fue cuando ellos, primera vez que le escuchó, esa Dios, Satanás, desconecta al hombre de lo sobrenatural y lo volvió lógico. Nosotros somos perfectos en lógica. Hago un negocio, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a ganar? Y es bueno planear, pero cuando tú tienes una palabra profética, la lógica y los planes no sirven. Sácame la lógica cómo Dios pudo alimentar a más de 5,000 hombres con 7 elementos. Es 7 elementos, 5 y 2, 5 panes y 2 peces. ¿Ya? ¿Estoy bien? ¿No me equivoco? Así no. No, es porque la vez pasada mi esposa bendecida. 3 panes y 2. 3 panes y 2 peces, ¿viste? Con 5 cosas, 5 elementos. Alimentar más de 5,000 hombres, varones, sin contar mujeres y niños. Y los judíos se caracterizan, no por la sociedad de hoy en día, de tener 1 o 2 hijos. Los judíos tienen 10, 7, 8. Ahora imagínate cuánta gente en total. ¿Cómo lógicamente si un contador llegara y le dijera hay que alimentar, aquí hay aproximadamente más de 2 centavos, 150 o 200 personas sentadas, vamos a alimentar a 200 personas, pero tengo un pan y un pez? Espérate, oracionalmente, píntamela, pero no te lo voy a colorear porque no es imposible. Pero ellos accedieron a creer lo que Dios hizo, porque lo natural te desconecta de lo sobrenatural. Y tú y yo estamos caminados a vivirlos y a andar en lo sobrenatural. ¿Sabes? Y lo sobrenatural no es te tumbo y te paras. Ven para orarte, te tumbo y te paras. Lo sobrenatural comienza cuando yo creo la palabra y empiezo a caminar en poder. Yo empiezo a caminar. Jesús le dijo a Pedro, ven, y estaba en la barca. Y todo el mundo, ay, Pedro se hundió, pero caminó. ¿Por qué nosotros que estaban con ellos no se arriesgaron? Él se arriesgó. No dice cómo, no dice ni cuántos metros, ni cuántos minutos, pero nos enseñan que caminó. Y tú sabes lo que es caminar sobre las aguas. Pero empecé a caminar en pos de la palabra. Y voy caminando en pos de la palabra. No vas a alcanzar. Tú no eres Dios. Voy caminando en pos de la palabra. No tienes. Tú no eres Dios. Voy caminando en pos de la palabra. No vas a poder. Tú
tú no eres Dios. Voy caminando en pos de la palabra. Dice la Biblia, marchítese la flor y séquese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No podemos desconectarnos de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Satanás opera de dos formas? Sí, voy a hacer la pregunta, se me olvidó. Mira, un paréntesis, ¿me permiten hacer un paréntesis? Aquí tengo escrito, hacer preguntas. Van a ver. Satanás opera desde dos formas, desde dos cosas opera Satanás. Primero, debemos entender que Satanás tiene una plataforma para operar. Él no opera por operar, él tiene una plataforma. Y su plataforma es la mentira. Cuando hablo de plataforma, es aquella, el diccionario la define como aquella base sólida que te permite hacer una edificación. O sea, que la base sólida para Satanás edificar, moverse, ejecutar y actuar es la mentira. Dice Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. No hay. No le busque lógica. La Biblia dice que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y no lo dijo nadie, ni un discípulo, lo dijo el Señor. El enemigo tiene la astucia de disfrazar una mentira con una verdad. Génesis lo dice, capítulo 3, versículo de 3 al 5. Dice Dios, dice a Eva, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré. Pero si yo le había dicho a Eva que iba a morir si comía del árbol, ahora la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios, con autoridad para gobernar, ejecutar y ejercer control y dominio. No lo tenían. Así es. ¿Cuál era la criatura con mayor autoridad en el Edén? Adán y Eva. Todo lo que ellos decían tenía que ejecutarse porque Dios les dio autoridad para gobernar. Lo tenían. Y viene el enemigo y le dice, no, sino que van a ser como dioses. Yo tenía una posición de autoridad. Y es fácil para cambiar una verdad y le mete una mentira. Y cuando nosotros aceptamos una mentira, todo lo que tú edifiques de ahí en adelante está bajo una plataforma satánica. Así que mucho cuidado cuando tú colocas en tu hoja de vida cosas que no haces y que no quieres. Porque aunque tú trabajes con una mentira y los resultados sean positivos, pero eso no quiere decir que Dios está contigo. Porque toda mentira es una base satánica. Porque habla del padre de la mentira. Pero yo no pertenezco al padre de la mentira. Yo pertenezco al padre de la verdad.
Mucho cuidado. Con eso no se juega. Porque la mentira es el plan maestro del enemigo para separar a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos ministerios no se levantan predicando cosas que no son? Barbaridades. Y como iglesia necesitamos pararnos en la verdad. Y la verdad es Cristo. Este año, nuevamente, con el favor de Dios, todavía no tenemos la fecha, puede ser a principios de marzo, después de los carnavales, que es más o menos algo tentativo que tenemos, o a finales de febrero, vamos nuevamente a abrir la escuela. Y necesitamos como iglesia cimentarnos en la palabra del Señor, porque es la única que nos va a mantener fuerte en esta temporada donde la iglesia está siendo bombardeada con cosas que no son verdad. Vengo al servicio, levanto mis manos, discúlpenme si soy grosero, me voy a poner el espejo. Venimos, levantamos los brazos, decimos aleluya, oramos por un milagro y Dios puede responder un milagro. Porque conectaste en la fe para que Dios respondiera un milagro. Pero a cuánta gente en la Biblia Dios le hizo un milagro y no lo transformó. ¿Y qué más importante? ¿Tú recibir un milagro o ser transformado para ti y tu generación, romper una maldición y vivir con Cristo eternamente? Porque estamos enseñando los predicadores de la prosperidad avanzada, aunque la prosperidad de Dios es de Dios y Dios prospera, pero no como ahora la están predicando muchos predicadores, ¿verdad? Y están enseñando, ven por tu milagro, y la iglesia se llena, ven por tu milagro, y es verdad que Dios obra milagros, pero por encima del milagro está mi transformación con Dios. Parece que 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice el apóstol Pablo, si alguno está en... No, si alguno estuvo o si alguno estará. Lo condiciona en un presente continuo. Y ese presente continuo es hoy, mañana, pasado, el domingo, el otro mes, el otro año. Estoy con Cristo. Es nueva criatura. Pero si no, no soy nueva criatura. ¿Sabes que yo tengo una red voy a hacer publicidad a mis redes? Yo tengo una página de TikTok. Ahora voy a decir que me sigan, si no quiero estar en comentarios. Y a mí me siguen muchas personas, muchas, como 2.000, 3.000, me acuerdo de. Y me escriben mucha gente, cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Verdad, amor? El pasado me tocó bloquear a 2 personas porque estaban ya pasadas de onda. Y en uno de los escritos que me dice, hay un chico que es muy conocido en las redes y me pregunta y me responde hablando de la salvación y me dice, lo que pasa es que los que predican la salvación que no se pierde son aquellos que enseñan que tú eres salvo y después que tú eres salvo puedes hacer lo que tú quieres. Desconocen lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Porque la salvación no está dada solamente por tu confesar. La base primordial, principal y única de la salvación es el nuevo nacimiento. Y solamente se nace de nuevo una vez. Así es. Y el que nace de nuevo nunca, jamás vuelve atrás. Se cae, pero Dios lo levanta. Se tropieza, pero Dios lo restaura. 70 veces que al justo y 70 veces Jehová lo levanta. Necesitamos volver a la escritura. Necesitamos apropiarnos. Invito, animo a la iglesia, principalmente a los líderes, que ahora que se abran nuevamente los módulos, nos metamos. Es para tu crecimiento, es para tu edificación, es para que tú crezcas.
porque gloria a Dios por los mensajes que se dan aquí, pero por el tiempo no son tan profundos para que tú te cimentes 100% en lo que es la verdad. Ojo con esa plataforma del enemigo llamada mentira. Cuando alguien venga con eso y tú sabes que es una mentira, ponle un freno. Vamos a hacer un negocio, pero tú tienes que decir tanto para que te quedes tanto y tú sabes que es una mentira. Pero me gusta porque voy a ganar tanto. Estás trabajando y estás moviéndote bajo una plataforma demoníaca y satánica. Dios no puede bendecir eso. Aunque los resultados sean positivos, está yéndote sin la aprobación de Dios. Hay una mentira piadosa. ¿Dónde dice la Biblia que existe mentira piadosa? Mentira es mentira. Primero, trabaja bajo una plataforma llamada mentira, el enemigo. Segundo, el enemigo tiene un disfraz. ¿Cuál es el disfraz de Satanás? No escuché. ¿Cuál es el disfraz de Satanás? No. José, María José, ¿cuál es el disfraz de Satanás? Un cristiano, vayan a la escuela, vamos a la escuela. El disfraz de Satanás no es la mentira. La mentira es su plataforma. El disfraz del enemigo es que él se disfraza como ángel de luz. Primera de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2 de Corintios 11, 14 dice la parte B, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Necesitamos saber discernir cuando las cosas son o no son de Dios. Como dice el pastor, a mí el flojo no me engaña por su lado. Necesitamos como iglesia discernir, intuir espiritualmente. ¿Esto es de Dios o esto no es de Dios? ¿Esto proviene del Padre o esto no proviene del Padre? ¿Esta relación de noviazgo viene del Señor o esta relación de noviazgo no viene del Señor? Porque hoy te puede decir, amor mío, princesa hermosa, pero mañana te puede decir que eres la porquería más grande. Discernir si es o no es de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 21 a 23 lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar a ¿cómo? Al tercer día. Entonces, miren este personaje hermoso. Entonces, ven. Ahí apareció la figura estrella, el artista número 1, el ganador de Oscar en Hollywood, llamado Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero Jesús, él, volviéndose, dijo a Pedro: Satanás, quítate delante de mí. ¡Wow! Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mira, si fuera en este tiempo, o no, te lo voy a decir de otra manera, espérate allí.
Ok. Si Jesús no hubiera sido Dios encarnado, no reencarnado, encarnado. Si Jesús no hubiera sido Dios encarnado, estoy seguro que me llamo John Jairo Sánchez Contreras, nacido en el Hospital General de Barranquilla, un domingo 28 de octubre a las 12 del mediodía. Seguro que si Jesús no hubiera sido Dios encarnado, Pedro le hubiera dicho: vengo de parte de Dios a decirte que escapes y no huyas, porque así me dijo el Señor. Cuidado con aquellos que tienen la muletilla de decir Dios me dijo. Cuidado, porque yo no tengo que decir Dios me dijo para que Dios apruebe una palabra que Dios me dio. Cuando yo digo Dios me dijo constantemente que te dijera, estoy usando el nombre de Dios para que las personas me crean, pero sabiendo yo que lo que estoy diciendo no vino bajado del trono de la gracia. Cuidado, porque mucha gente deja el ministerio, el llamado y el propósito de Dios porque se levanta Satanás a decirle a través de alguien: Dios te dice esto. Yo ocupo el papel de Satanás cuando vengo delante de alguien a desviar a esa persona de la palabra que Dios ha trazado. Entonces, ahí sí, si yo fuera diablo, ¿eres un diablo? Cuando nosotros salimos hace muchos años de un ministerio y éramos copastores, llegaron a nuestra puerta amigos pastores a entregarnos ministerios pastorales de jóvenes. Uno de los grandes llamados que nos hicieron fue de una iglesia que trabaja con una ONG de Holanda y nos daban un sueldo, tú no tienes ni idea, y si queríamos casa y si queríamos mudarnos de barrio, nos decían: te ponemos todo en nuestra organización, vas a viajar a Holanda porque necesitamos unos jóvenes, te vamos a hacer aquello. Y lo necesitaba. Claro, ¿quién no quiere viajar? ¿Quién no quiere tener un sueldo? ¿Quién no quiere el llamado? Pero Dios no me había dicho nada ni a mi esposa ni a mí. Y 2 veces tocaron la puerta. Y 2 veces le decimos: pastor, no. Necesitamos incluir que viene de Dios o que no viene de Dios. Después llegó nuestro amigo querido, un pastor que amamos mucho, que seguimos, que a veces nos reunimos con él, una iglesia muy grande. Necesito un pastor de jóvenes. Yo y Emily, pastores necesitamos. Tenemos no sé cuántos jóvenes, no tengo pastor, tengo un líder. Vengan a pastorearnos. No. Hemos entendido movernos cuando Dios dice que nos tenemos que mover. Y usted no sabe cómo peleamos para tomar esa decisión, porque naturalmente necesitamos el billete. Necesitamos el sueldo. Yo decía: wow, casa, carro y beca. Y servir en lo que Dios te ha dado, en lo que te apasiona. Pero Dios nos dijo: no. No te conviertas en una piedra de tropiezo para otras personas. A veces nosotros queremos tener a Pedro a nuestro lado, que es el que nos soba la chaqueta, que es el que nos dice que todo está bien, voy contigo a morir hasta la muerte, voy a estar hasta el final contigo. Pero muchas veces los Judas son más necesarios que los Pedros, porque los Pedros muchas veces los utiliza el enemigo para desviarte del propósito de Dios. Pero gloria a Dios por los Judas, que ellos te impulsan al propósito de Dios. Te traicionan, pero te impulsan. Porque Jesús necesitaba a un Pedro, a un Judas que lo llevara a la cruz. Mientras un Pedro quiso sacarlo de la cruz, Dios levantó un Judas para llevarlo a la cruz. No llores por los Judas que tú tienes a tu lado, porque esos Judas son los que Dios usa para moldear tu vida.
moldear tu carácter y posicionarte. Ay, que me juzgan, que me señalan, que me critican. Y échate aceite. ¿Para quién, hermanita? Miren, el enemigo no está jugando con la iglesia. Estamos en un tiempo que se está moviendo mucho lo demoníaco y lo satánico de una forma tan fuerte. Fuertísimos, fuerte. Y Dios quiere levantar una iglesia que vuelva nuevamente a estar en lo sobrenatural, a caminar en pos de lo que Él ha dicho. En pos, porque tú y yo no estamos llamados a abortar el propósito de Dios. Y desafortunadamente en este tiempo hay muchas personas que abortan el propósito de Dios en la vida. Lo abortan, lo dejan de por menos. Y cuando Dios a ti te da una palabra, camina en pos de esa palabra. No importa lo que te digan a tu alrededor, camina. Mira lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 3, dice lo siguiente: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que el que corra el que leyere en ella. Versículo siguiente: y aunque la visión tardara, dice, y aunque la visión tardara por un tiempo, aunque tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, esa visión no mentirá. Dice, aunque tardare, espera. Va a tardar, espera. Se va a demorar, Dios te dice, espera. Ay, Señor, llevo años orando, no me sale, pero Dios te lo digo, espera, no bajes la guardia. Ay, Señor, aquello, espera, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y no hay visión, amada iglesia, sin que primero esté la palabra. Dios te da una palabra y después viene la visión, para que tú creas esa palabra, para que tú te preñes de esa palabra. Nosotros necesitamos preñarnos en la palabra correcta de la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en la palabra del sembrador, Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 11, si no me equivoco, dice la historia que el sembrador salió a sembrar la semilla, ¿verdad? Y parte cayó en buen camino, otra semilla cayó en pedregales, otra cayó. Pero la Biblia nos aclara que la semilla es la palabra de Dios. Y un sinónimo grande y fuerte en la traducción de semilla es la palabra esperma. ¿Qué pasa? La palabra o el esperma de Dios, que es la palabra. ¿Qué necesita un esperma para hacer una fecundación? Un óvulo. Pero ¿qué necesita? Una mujer. Para que el esperma fecunde necesita el hombre, el esperma, y necesita la mujer. Los dos tienen que encontrarse para poderse producir una fecundación. Dios, como Señor nuestro, como novio y como esposo, es el que lanza el esperma o la palabra. Yo como mujer, ¿sí? Porque soy la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Necesito tomar ese esperma y embarazarme de él. Cuando Dios lanza una palabra y tú la tomas, tú te embarazas de esa palabra. Ahora, el embarazo a la materialización o a la conclusión o al nacimiento de eso que está embarazada no es de la noche a la mañana, es un tiempo. Digo conmigo, un proceso. Puede ser un año,
un mes, 9 meses, 5 días, un día. El tiempo lo tiene el Señor. Yo necesito cuidar mi embarazo. Que hay mucha iglesia embarazada con palabras del Señor que no lo está cuidando. Y está caminando y está haciendo cosas que puede tentar con el embarazo que tiene. Y yo vengo de parte del Señor a decirte: no abortes el embarazo que ha sido traído a tu vida por una palabra que Dios ha trazado para ti. No importa cuánto tenga que pasar, espera el tiempo, porque pronto vendrá. Aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y se cumplirá. Porque la Biblia dice el número, Él no miente. Él no es hombre, ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Y dice el versículo siguiente: Él dijo y Él hará. Él habla y Él lo ejecuta. Caminemos en pos de eso. 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 ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es la llave del gobierno de Jesús. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dicen la gente que soy yo? Uno dice que tú eres Elías, otro que tú eres no sé quiéncito, otro que tú eres David, otro que tú eres Diego. Entonces Jesús lo confronta y le dice: ajá, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Dice Pedro: tú eres el Hijo, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Viene Jesús y le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, la roca no es Pedro como enseñan los católicos, la roca es la revelación que tuvo Pedro. Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca. Y tú eres bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán delante de ella. Y lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero te dio y nos dio una llave, y la llave es la palabra del Señor, tu boca. Porque cuando tú lees la palabra griega reino, la palabra reino viene de una palabra griega que es basileia. Basileia es territorio, tierra o porción dominada, regida por un rey. Pero otro sinónimo de basileia es gobierno. O sea que nuestra palabra es la llave del gobierno del reino de Dios. ¿Qué hace una llave? Abre o cierra. Abre o cierra. Por eso nuestra boca, cuidado, porque tú adentro, en tu espíritu, tienes la palabra del Señor. Y si Dios, le dijo a la tierra: produzcan, a los aires, saquen animales según sus especies, al agua, animales según su género, al hombre le metió la palabra. Cuidado, iglesia, con nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen el poder de crear un destino profético para nuestra descendencia. Ojo como le hablas a tus hijos. Ojo, hijo, como tú le hablas a tus padres. Ojo, líder, cómo le hablas a tus discípulos. Ojo, porque estamos en una temporada que el líder piensa o cree que como líder puedo hacer lo que yo quiera y decir lo que yo quiera. Cuidado, cuidado.
Porque Dios te va a pedir cuenta cómo estás dirigiendo tu ministerio. Cuidado, cuidado líder. El líder que dice, haz esto porque yo soy el líder. Cuidado, porque el que usa el yo soy es Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy. El líder que dice yo soy para que alguien ejecute algo, carece de autoridad. Cuidado, no nos ocupemos del lugar que no nos pertenece. Entonces, ay John, ¿cómo es así que si yo fuera diablo? Ojo, porque muchas veces de una forma sutil ocupamos el papel del enemigo. Cuidado, amada iglesia, cuidado. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, creo que por fin vayan subiendo los chicos. Gracias. Marcos, capítulo 3, versículos 24 al 26, dice lo siguiente. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede, sino que ha llegado. Comencé diciendo que el objetivo principal de Satanás, ¿cuál es? Desconectar. El objetivo principal, desconectar a Dios, al hombre de Dios. Dividir. Pero en este tiempo todavía sigue pasando eso. Está dividiendo la iglesia. Está utilizando personas para dividir la iglesia. Y sabe, y no solamente eso, muchas veces tú te divides. Tu mente dice una cosa, pero tu espíritu dice otra. Dice que el que se divide no permanece. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Ojo, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Herbert, ayúdame con el video, hijo, gracias. Miren este video. Si fueras el diablo, ¿cómo mantendrías a las personas lo más alejadas posible de Dios sin que se den cuenta? Si yo fuera el diablo, comenzaría corrompiendo la religión convencional, convirtiéndola en una herramienta de control, hipocresía y división. Torcería las enseñanzas sagradas en reglas que generen juicio y temor, alejando a las personas de la fe y haciendo que cuestionen la autenticidad del mensaje de Dios. Dividiría a los creyentes entre sí, creando conflictos dentro de sus propias comunidades para que se concentren en luchar unos contra otros, en lugar de buscar unidad o verdad. Luego, crearía distracciones que parecen inofensivas pero consumen su atención, alejándolos del crecimiento espiritual. Promovería el materialismo, convenciéndolos de que la felicidad proviene de las posesiones. Fomentaría una cultura de estar siempre ocupados, dejando poco tiempo para la reflexión o la conexión con lo divino. Y finalmente, me aseguraría de que la duda y el miedo eclipsen la fe y el amor, para que se desilusionen demasiado como para buscar un poder superior. ¡Wow! Y dice varias cosas. Dice, desconecto a la iglesia de su Padre, de su Dios. Lo desconecto. Me levantaría causando división interna dentro de la iglesia. Causando división, y cuando la iglesia se divide, no prospera. Y necesitamos pararnos y evaluarlo. ¿Estoy mis palabras edificando o estoy trayendo chisme o estoy dividiendo? Porque es fácil juzgar y criticar, es facilito. Ay, no me gusta, y ahora se puso diadema, y ahora que y esos zapatos, y esa camisa, y ahora que tiene el pantalón roto, y ahora que... Es fácil criticar, pero da una palabra de aliento. Divide la iglesia. Dice el refrán, divides y reinarás. Ojo con aquellos líderes que se levantan a dividir. Ojo. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de Tobías y de Sanballat que se levanta para obstaculizar la construcción del propósito de Dios que ha trazado en el nombre de Jesús sobre la iglesia cristiana su majestad. Amén, así es.
Porque Sanbalat y Tobías fueron los que se levantaron para impedir que las murallas de Jerusalén fueran reedificadas. Ojo, no podemos dividirnos. No podemos desconectarnos, meternos en los materialismos. Es rico, necesitamos provisión para la cosa. Pero cuando mi centro, mi motor es necesito, dejo a Dios a un lado. No voy a la iglesia porque es que necesito. Ok, listo. El otro domingo no voy porque necesito. Ok, vamos. El otro no voy. Ya llevo un mes, 2 meses, ya no vienes. Te desconectó de tu fuente. Ojo, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando que te desconectó de la fuente. El materialismo, cuando se forma ese centro en mi corazón y en mi Dios, me desconecta. Dios es el Dios de la riqueza. Mamón es el Dios del materialismo. Son dos dioses diferentes. ¿Y tú en qué vas? ¿En pos del materialismo o en pos de las riquezas? Porque si vas en pos del materialismo, haces. Pero si vas en pos del Dios de la riqueza, dice la palabra, si primeramente buscaras a Dios con todo tu corazón, las bendiciones te seguirán. Primeramente buscar al reino de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33 dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por las riquezas. Necesitas un milagro económico. Primero Dios. Necesitas una provisión. Primero Dios. Necesitamos salir de muchos compromisos. Primero Dios. Y lo demás vendrá por añadidura.